Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Hemos venido hablando acerca de los colores del amor, conociendo el amor de Dios. Y hoy quiero hablar de este pasaje que, aunque ya lo he venido todos estos domingos hablando, pero hoy quiero sintetizarlo en un solo tema, porque hay un aspecto importante del cual el Señor pone en mi corazón que lo hablemos. Pero quiero que leamos este pasaje desde el versículo 7 en adelante. Y me gustaría invitarle para que usted esta semana, en sus lecturas semanales de la Biblia, porque yo sé que usted lee en la Biblia semanalmente, ¿verdad? Lea toda la carta de Primera de Juan. Solo son 5 capítulos. ¿Qué tal si usted se propone el lunes leo uno, el martes otro, hasta el viernes? Son solo 5 capítulos. Y le invito para que descargue la TLA o la PDT, una Biblia de versión contemporánea, para que sea un poquito más entendible la lectura. O la Dios habla hoy. La Reina Valera pues tiene a veces sus conflictos para entender, pero en este momento vamos a leer la Reina Valera, porque es la que generalmente todos tenemos. Y aquí el apóstol Juan titula este pasaje Dios es amor, y Juan comienza a disertar, comienza a decir, comienza a escribir qué es el amor de Dios. Ahora yo quiero que usted se imagine esto. ¿Quién era Juan? El discípulo amado, dice la tradición, fue quien se recostó en el hombro de Jesús, en el regazo de Jesús, y los malintencionados han dicho que Jesús y Juan tenían una relación coital sexual, y eso no tiene nada que ver. Y lo que encontramos es que Juan y Jesús tenían una relación amorosa muy interesante. Cristo muere, se va al cielo, y aproximadamente 30, 40 años después, Juan escribe lo que usted va a leer hoy. Y más o menos por allá por el año 90, Juan escribe Apocalipsis. Pero cuando Juan está en Patmos, exiliado por predicar el evangelio, abandonado, a Juan le pasa algo realmente impresionante. Imagínese que en el año 33, Juan despide a Jesús porque Jesús se va en las nubes, ¿sí o no? Lo ve que se va y dice, bueno, se fue. Si te vi, sí me acordaré de ti. Y entonces Juan tenía la esperanza de que lo volvería a ver cuando Cristo volviera. Esa es la esperanza de Juan. Pero vaya sorpresa que 60 años después, Juan se vuelve a encontrar con Jesús. ¿No le parece a usted eso increíble? Cuando Juan escribe Apocalipsis, Jesús se le presenta a Juan. Por eso Juan escribe los primeros capítulos, el primer capítulo de Apocalipsis, y es un capítulo muy emocionante porque Juan vuelve a ver ¿a quién? No, tampoco a su amado. Juan volvió a ver a su amado, imagínense. Y por eso Juan es conocido el apóstol del amor, y por eso Juan escribe la carta de Juan, porque Juan experimentó como ningún otro apóstol lo que era el amor de Dios. Y Juan nos quiere enseñar a nosotros, o el Espíritu Santo a través de Juan nos quiere enseñar a nosotros cuál es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo experimentar el amor de Dios, cómo conocer el amor de Dios. Entonces leámoslo, por favor. Espero me alcance el tiempo para todo lo que tengo para compartirles hoy. Versículo 7, ¿qué dice? Amados, mire, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Ore por la persona que está a su lado y dígale: Señor, te pido que le reveles tu amor a la persona que tengo a mi lado. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana, a través de tu palabra, nos revele, nos haga entender, comprender lo que significa tu amor, Señor. Queremos aprender a conocerte, Señor, y queremos aprender a amarte como tu palabra lo muestra, Señor. Hemos visto, amado Padre, a lo largo de estos domingos, cómo el amor se ha tergiversado, cómo tenemos ideas equivocadas del amor. Pero también a lo largo de estos domingos, con la ayuda de tu palabra, aprendido qué es el verdadero amor, Señor. Y hoy queremos conocer el amor de Dios a mayor profundidad. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos pasajes como este, que no es de fácil interpretación, o es fácil, o más bien diría yo, no es fácil digerir todo lo que el apóstol Juan está hablando ahí, ¿cierto? Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, y surgen preguntas que son interrogantes genuinos y que son interrogantes profundos. Y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos acostumbrarnos a hacerle preguntas a la Biblia, porque cuando le hacemos preguntas a la Biblia crecemos. No es solamente leer por leer, no es solamente tener un rito de leer la Biblia y cerrarla y creer que porque yo leí 4 párrafos ya con eso voy a ser bendecido. Eso se llama animismo, eso se llama hasta brujería. Atribuirle poder a una simple lectura. Aunque la palabra de Dios tiene poder, yo debo leer la palabra de Dios, pero la palabra también me manda a que yo debo meditar en su palabra. Entonces no es el mero acto de leer la Biblia, sino es el acto de leerla para entenderla, para comprenderla y para vivir en lo que dice la palabra de Dios. Y en este pasaje encontramos 4 preguntas que vamos a tratar de resolver en esta mañana. La primera pregunta, que ya la he tratado en algunos domingos someramente: ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? La siguiente pregunta: ¿en qué consiste el amor de Dios? La tercera pregunta: ¿de qué manera se manifiesta el amor de Dios en mi vida cotidiana? Y la cuarta pregunta: ¿de qué manera el amor vence el temor?
Y son 4 preguntas que están ahí en ese capítulo que acabamos de leer. Primer pregunta: ¿cómo se muestra el amor de Dios? ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Es común que las personas vinculen la manifestación del amor de Dios creyendo que Dios se manifiesta a nosotros a través de los bienes materiales o a través de la salud física. Muchos creen que Dios me ama porque Dios me ha dado cosas. Dios me ama porque me dio una casa, y entonces a las personas que por cosas de la vida nunca van a poder comprar una casa, ¿Dios no los ama? Hay como que hay algo raro, ¿no es cierto? Dios me ama porque tengo un buen trabajo. Entonces quien, entre comillas, no tenga un buen trabajo, ¿no experimenta el amor de Dios? Como que la cosa no va por ese lado, ¿cierto? Entonces el amor de Dios no se manifiesta en los bienes materiales que yo pueda recibir. El amor de Dios se expresa, se manifiesta o se muestra de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, busque Mateo 6:33. Aquí Mateo, usted lo tiene ahí enfrente, Mateo nos da la claridad de cómo, de cuál debe ser nuestra perspectiva frente a las cosas materiales. Si bien es cierto, necesitamos cosas materiales, no es cierto que las cosas materiales reflejen el amor de Dios como lo pensamos nosotros. Mateo dijo lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde debe estar el énfasis de nuestra fe? En el reino de Dios, en las justicias del reino de Dios, no en las cosas materiales. Y Mateo dice: y todas estas cosas serán añadidas. Y si usted lee el capítulo, se va a dar cuenta que Mateo está hablando de las cosas materiales. Entonces Mateo dice: busque primero el reino de Dios y las cosas materiales vendrán después. Entonces el amor de Dios no está en las añadiduras. Las cosas materiales son añadiduras, y desafortunadamente las malas percepciones nuestras, el error nuestro es que buscamos las añadiduras convencidos y creyendo que las añadiduras manifiestan el amor de Dios, y lejos, como les acabo de decir, está el amor de Dios de creer que porque Dios me da algo, entonces el Señor me está amando. ¿Alguien aquí está orando por salud? ¿Que Dios lo sane? Seguramente casi todos, ¿no? Tenemos algo en nuestro cuerpo. Si Dios no me sana, ¿quiere decir que no me ama? Ah, Dios me sanó, entonces Dios sí me ama. Miserable de mí que vivo enfermo y que Dios no me ama. Esa es la percepción humana que tenemos del amor de Dios. Pero mire la respuesta que da Juan en el capítulo 4, versículo 9. Juan nos muestra cómo, o Juan nos dice de qué manera se muestra el amor de Dios al ser humano. ¿Lo tiene? O aquí está enfrente para que lo lea. Mire, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que si queremos ver, si queremos conocer, si queremos entender la manifestación del amor de Dios, debemos ir a la cruz. Debemos ir a la cruz, porque en la cruz fue donde se manifestó el amor de Dios para toda la humanidad. Por eso aquí el apóstol Juan dijo lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor de Dios es la persona de Jesucristo. Amén. ¿Quiere conocer el amor de Dios? ¿A quién debe mirar? A Jesucristo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no está en ningún otro lado, no está en ninguna otra parte, no está en ninguna otra circunstancia. Las cosas que podamos obtener materialmente vienen como consecuencia del amor de Dios, pero no son la esencia del amor de Dios. Entonces, para concluir este punto, el amor de Dios se muestra en el acto de enviar a su único Hijo.
Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien le pregunta a usted, yo quiero conocer el amor de Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? El amor de Dios se muestra en el acto de enviar a su Hijo Jesucristo. Segunda pregunta que encontramos en este pasaje: ¿en qué consiste el amor de Dios? La primera es, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra? Ahora, ¿en qué consiste el amor de Dios? Entonces debemos también hablar de que el ser humano, en su interpretación equivocada, piensa y ha llegado a imaginar que el amor de Dios el amor de Dios consiste en que Dios responda a las peticiones que nosotros le hacemos. Entonces, si yo le hago peticiones a Dios como se las hacemos, y si yo encuentro que Dios responde a mis peticiones, creemos que el amor de Dios consiste en: yo le pido y Él me da. Y en eso somos pero expertos. Somos pedidores por naturaleza. Y creemos que yo le pido y Él me da, como me dice Matías cuando quiere algo: papi, saca de Nequi. Y él cree que así no haya plata en Nequi, el papá digita la clave y saca plata para ir a comprar lo que él quiera. Esa es la percepción que él tiene del papá. Bendito el Señor, él cree que el papá es millonario. Y a veces nosotros creemos que Dios es así, lo miramos así: yo le pido y tú me respondes. Yo le pido y tú me respondes. Yo tengo una necesidad y tú me la resuelves. Yo tengo una enfermedad y tú me sanas. Y creemos, y el concepto del amor de Dios es que yo pido y Él me da, y Dios está en la obligación de responder, de darme y traer todo lo que yo humanamente necesito. Pero déjeme volver a decirle, volver a desilusionarlo, que esa es una percepción equivocada de Dios. Aunque Dios sí responde peticiones, aunque Dios sí da cosas, aunque Dios contesta oraciones, aunque Dios sana enfermedades, aunque Dios suple cosas materiales, esa no es la manifestación del amor de Dios. Y el amor de Dios no consiste en responder peticiones. ¿En qué consiste entonces el amor de Dios? Mire Juan 4:10, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que Él me amó primero. ¿De qué manera Dios me amó primero? ¿Qué significa eso de que Dios me amó primero? Ahí Juan lo dice: Dios me amó primero enviando a su Hijo Jesucristo en propiciación. Ahí sí se nos enreda la pita, porque encontramos una palabra que en nuestro castellano no la usamos. Usted no se levanta por la mañana y dice: mi amor, gracias por ser propicia a mi vida, ¿cierto? Y el esposo le dice: sí, mi amor, gracias por propiciarme el desayuno. No utilizamos esa palabra, y como no la utilizamos, no sabemos a veces su significado. Pero para entender esta bendición de Dios y la manifestación de Dios, tendríamos que devolvernos al Antiguo Testamento, al arca del pacto, al tabernáculo. Y cuando el sacerdote una vez al año iba a ofrecer el sacrificio por su vida y por la vida de los demás, el sacerdote llevaba 2 corderitos. Un corderito, un chivito, una oveja era sacrificada, era degollada. Ese corderito tenía que ser perfecto, sin mancha, tenía que estar completamente sano, porque ese corderito tipificaba ¿a quién? A Cristo, tipificaba a Cristo. Y entonces ese corderito lo sacrificaban, lo degollaban, lo lavaban, hacían todo un ritual en el tabernáculo. Y cuando el sacerdote llegaba al lugar santísimo, llevaba la sangre en su mano, o en una vasija, ¿no? Porque en la mano se le derramaría. Y cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo, había el arca del pacto, y el sacerdote sobre el arca del pacto que tenía, que era como un baúl grandísimo con 2 querubines, con 2 estatuas, el sacerdote derramaba la sangre del cordero sobre la tapa de ese baúl, y esa tapa se llamaba propiciatorio.
Entonces, cuando el sacerdote derramaba la sangre del propiciatorio, estaba simbolizando que esa sangre estaba cubriendo, esa sangre estaba pagando, esa sangre estaba limpiando los pecados de él y los pecados del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, el sacerdote tomaba el otro cordero y el sacerdote hacía una oración. Y el sacerdote simbólicamente traía en su mano los pecados del pueblo, le ponía la mano en el chivito, y sobre el chivito o sobre el cordero depositaba simbólicamente los pecados del pueblo, y ese corderito era lanzado al desierto. Y dice la Biblia que allá en el desierto se encontraba con Azazel, y Azazel lo destruía. Y ese acto de derramar sangre en el propiciatorio se conoce como la doctrina de la propiciación. Y cuando venimos al Nuevo Testamento y encontramos ya en el griego, encontramos que la propiciación es la satisfacción de la justicia. La justicia demanda un castigo. La Biblia dice que el alma que peque, esa alma debe morir. Por eso la muerte en el ser humano, porque todos los seres humanos somos pecadores, y como consecuencia de nuestro pecado viene la muerte espiritual y la muerte física. Y cuando ya Cristo viene a la cruz, toma nuestra posición, toma nuestro lugar. Por eso Él es el vicario del Padre, es el vicario de Dios. Él toma nuestro lugar y Él es el que muere, y Él es mi propiciación. Él es el que paga la deuda, Él es el que satisface la justicia. La justicia de Dios decía que debía alguien morir por el pecado. Y lo que Cristo hizo fue morir por nuestro pecado. Entonces ahí podemos entender en qué consiste el amor de Dios. El amor de Dios consiste en que Cristo tomó mi lugar, y estando en la cruz, Cristo cargando mis pecados, murió por mis pecados y pagó la deuda que yo no podía pagar. Amén. Por eso hablamos que la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, que tipificaba la sangre que se derramaba en el propiciatorio, es la sangre por la cual se pagó el pecado de la humanidad. Aquí entendemos entonces en qué consiste el amor de Dios. El amor de Dios no consiste en que yo le pido y Él me da. El amor de Dios consiste en que Cristo en la cruz del Calvario tomó mi lugar y pagó la deuda que yo no podía pagar. Amén. ¿Les parece interesante? Esto es supremamente interesante, y es una verdad bíblica en la cual tenemos que nosotros creer. Conclusión de este punto, hermanos: así, el amor de Dios no se define por lo que Él concede, sino por lo que Él ofrece en gracia. Su iniciativa soberana de amarnos primero, entregando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Él no solamente nos ama, sino que origina y modela el amor verdadero en nuestras vidas. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se manifiesta el amor de Dios en mi vida cotidiana? ¿Cómo experimenta usted el amor de Dios a diario, hermano? Usted se levanta por la mañana, se baña, se arregla, desayuna, se va a su trabajo, está un día trabajando en lo que usted se desempeñe, vuelve a su casa. Le pregunto: ¿de qué manera usted experimenta en el día el amor de Dios? Por la noche usted puede hacer un balance y decir: hoy experimenté el amor de Dios en mi vida. ¿De qué manera? ¿Sabe algo? Las percepciones inadecuadas del amor de Dios nos llevan a creer que experimentar la manifestación del amor de Dios tiene que ver con una emoción particular, tiene que ver con una alegría, tiene que ver con una sensación de bienestar o de satisfacción. Entonces ahí hablamos de sentir. Es que yo siento la presencia de Dios, y cuando no siente nada, entonces Dios no me está amando, porque a veces pasamos la semana entera y no sentimos nada. O alguno de ustedes se va para su trabajo y siente la presencia de Dios. No, uno está ahí trabajando. ¿Usted qué siente? No es de sentires, no es de que yo siento cosas.
No es de que el amor de Dios se manifiesta en un calor, en un frío, en un corrientazo, en un viento, en mariposas en el estómago. No, eso son emociones naturales. Pero no necesariamente eso quiere decir que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas a través de un sentimiento, de algo sensorial que yo pueda tener en mi vida. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien ha tenido un susto pavoroso? ¿Una impresión pavorosa? ¿Usted qué siente en su cuerpo? Calor, escalofrío, susto. Puede sentir hasta ganas de ir al baño, ¿cierto? Cuando usted tiene una impresión fuerte. Yo le pregunto una pregunta. Cuando usted siente esas cosas, ¿es la presencia de Dios? No. Entonces no siempre que nosotros sentimos cosas es la presencia de Dios. Y yo no estoy diciendo que no sintamos la presencia de Dios, pero lo que quiero decirle, hermano, es que yo no debo supeditar, o yo no debo dejar tan corto la manifestación en mi vida al sentir cosas. Es que yo no siento la presencia de Dios. Hoy fui al culto y yo no sentí nada. Qué culto tan aburrido, tan harto. Seguramente el pastor entre semana no oró porque yo no sentí nada. Ese culto estuvo frío. Y seguramente hoy la gente no vino a culto porque el pastor entre semana no oró. ¿Y creemos que ese tipo de cosas en nuestra vida son la evidencia del amor de Dios? Y lejos, según el concepto de Juan, según el concepto de la palabra, lejos está el creer que porque yo sienta cosas es la manera en que Dios se manifiesta en mi vida. Ahora quiero preguntarle, ¿usted quiere saber según la Biblia cómo el amor de Dios se manifiesta en su vida día a día? Juan capítulo 4 versículo 13, primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Aquí viene, en que nos ha dado de su Espíritu. Yo estoy preparando una charla que se va a llamar presencia o comunión. Porque nosotros los cristianos evangélicos vivimos hablando de que sentimos la presencia de Dios. Vuelvo y repito, y supeditamos un montón de cosas, de sentires, y creemos que eso es la presencia de Dios y creemos que eso es el amor de Dios, y sucede y pasa que a veces simplemente es una expresión emocional y pare de contar. Pero aquí Juan dice algo supremamente importante y yo quiero que usted se aprenda esto, hermano. Y esta semana vi un meme que decía: el mejor culto de liberación es cuando predican doctrina. Entonces usted hoy viene a un culto de liberación porque su mente va a ser liberada de tantas cosas que tenemos por ahí creyendo que no son. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en mi vida cotidiana? En que Él nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿cómo se manifiesta en mi vida el Espíritu de Dios? Repito, ¿a través de sentires? Entonces, una persona que nunca siente nada, ¿no tiene el Espíritu Santo? Una persona que siempre siente algo, ¿sí tiene el Espíritu Santo? Como que también algo no está bien ahí, ¿cierto? Porque muchos de nosotros nos vamos de culto el domingo y decimos, yo particularmente, yo digo, yo no sentí nada raro. Yo no sentí, tengo calor porque por las luces, pues estoy predicando, me da calor. Pero yo no digo, yo me voy, muchas veces no siento nada. Entonces Dios no me ama. Entonces el amor de Dios no se está manifestando en mi vida. No tiene nada que ver. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? Dice que nos dio de su Espíritu. ¿Cómo así? ¿Cómo hago yo para entender que Dios me dio de su Espíritu y que esa es la evidencia de que el amor de Dios se está manifestando en mi vida? Entonces, esto lo que significa, hermano, es que esto nos muestra que la verdadera manifestación del amor de Dios no radica en una experiencia emocional, sino, escuche esto, en la transformación espiritual. Si usted quiere saber si el amor de Dios se está manifestando en su vida día a día, es porque mi vida está siendo transformada, cambiada, renovada, regenerada.
Si yo sigo siendo el mismo borrachín, mentiroso, morboso, vulgar, mujeriego, sinvergüenza, y vengo a la iglesia y levanto las manos y siento mariposas y siento fuego y siento cosas, pero mañana al madrugar a mi oficina sigo siendo vulgar, déjeme decirle, el amor de Dios no se ha perfeccionado en su vida. Eso es lo que Juan está diciendo. Porque el que ha experimentado la presencia del Espíritu Santo, el que ha recibido el Espíritu Santo, su vida comienza a cambiar. Amén. Cada día es no mejor persona, más santo, más santo, más santo. Cada día deja la vulgaridad, cada día deja la mentira, cada día deja el trago, cada día va dejando todo lo que Dios dice que le aborrece. Entonces la experiencia del cristiano día a día se ve reflejada en el proceso ¿de qué? De transformación. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Está siendo usted transformado? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no produce simplemente sentimientos o emociones, sino que la presencia en el Espíritu Santo de una persona son la evidencia de una vida regenerada y una vida que vive en comunión con Dios. ¿Tiene usted comunión con Dios toda la semana? ¿Usted todos los días tiene comunión con Dios? ¿O solamente tiene comunión con Dios el domingo de 10 a 12? El resto de la semana ni oro, ni canto, ni leo la Biblia, ni soy un pajarito por ahí que está volando, y se pasa la semana y ni me acuerdo de hablar con el papá. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que son hijos ingratos? ¿Somos hijos ingratos? Que el papá está esperando que el hijo le hable y el hijo, nosotros no le hablamos a nuestro padre. La evidencia de la manifestación del amor de Dios en mi vida es que yo tengo una vida transformada, una vida cambiada, pero que tengo una comunión con Dios. Amén. Por eso usted ora por la mañana. Así sean 2 minuticos, hermano. Así sea levantarse y sentarse en la cama y decirle: Papito Dios, buenos días, porque tengo una cama con un colchón de pluma, de lana, de agua, o lleno de turupes, pero gracias, Señor, por este colchón, ¿sí? Gracias por la gordita que tengo a mi lado, que en estos días tan fríos me calienta, Señor. Muchísimas gracias. O por la flaquita, bueno, el que tenga al lado, gracias, Señor. O los que duermen solitos, Señor, gracias, porque solito me toca calentarme con las cobijas. Pero usted en la mañana se levanta y tiene una comunión con Dios. Y mientras va rumbo a su trabajo, ¿usted con quién va? Con Dios. Con Dios. Es que nosotros creemos que tenemos comunión con Dios solamente cuando oramos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque la palabra dice que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Entonces yo estoy todo el día en comunión con Dios. Y mientras usted y yo estamos en nuestro trabajo desarrollando la actividad que hacemos, ¿quién está ahí con nosotros? Amén. Si usted va manejando su carro, su moto, su computador, su máquina, ¿quién está ahí? Dios. Dios está conmigo. Yo estoy en la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente pregunta. Acá sí nos vamos a meter en un problema bien tenaz. ¿De qué manera el amor vence el temor? ¿Lo leyeron? Juan dice que el amor vence el temor. ¿Cómo así? Versículo 12 al 16. Este punto yo lo he titulado: las perfecciones del amor de Dios se ven reflejadas en la obra del creyente. Mire esto tan interesante. Quiero que lo leamos porque es muy importante. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, siga leyendo que vuelva, por favor. Aterricemos aquí a lo que es las manifestaciones del amor de Dios. ¿Listo? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha ¿qué? Perfeccionado en nosotros. Ojo con esa palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. O sea que cada día el amor de Dios en mi vida va
mejorando, perfeccionando. Siga leyendo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Juan dice que cómo se perfecciona el amor de Dios. Entonces, primera manera en que el amor de Dios se perfecciona en mi vida, en que nosotros vivimos una vida de amor fraternal. Si nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos en Cristo, quiere decir que el amor de Dios se está perfeccionando. Ahora, recuerde lo que le he enseñado, que el amor no siempre es besos, no siempre es abrazos y no es lo que siente. ¿Sí? El amor es mucho más trascendente que eso. Juan dice lo siguiente: hemos recibido su Espíritu. Ya les expliqué qué significa eso. Es decir, que cuando yo recibo el Espíritu, la Biblia dice que cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, sobre mi vida se derrama el Espíritu Santo, y son las arras y son las garantías para el nuevo nacimiento y para la salvación. Entonces el amor de Dios se va perfeccionando en mi vida, en que Él depositó en mí el Espíritu Santo. Esas son las arras de la salvación, son la certeza de que yo soy salvo. Juan dice algo muy interesante: hemos visto y testificamos. Por eso comencé diciéndole como introducción que Juan conoció a Jesús. Hay una cosa que se llama las evidencias internas de un libro. Otra cosa que se llaman los testimonios vivenciales, se me escapa la palabra. Señor, testigos visuales. Y Juan fue un testigo visual, porque Juan vio, conoció, tocó a Jesús. Por eso en Apocalipsis lo dice. Y aquí lo que Juan está diciendo: nosotros lo vimos y nosotros testificamos de lo que vimos. Y lo que Juan está escribiendo aquí en Primera de Juan es el testimonio de lo que él vio. ¿Qué fue lo que Juan vio? El amor de Dios, la manifestación del amor de Dios. ¿A quién vio entonces Juan? A Jesús, que Jesús es la muestra del amor de Dios y Jesús es la manifestación del amor de Dios. Y Juan está testificando y está escribiendo lo que él presenció. Ahora, mire qué tan importante esto. Juan dio testimonio de la deidad de Cristo y su procedencia del Padre. Cuando nosotros leemos cualquiera de nuestras Biblias latinas, leemos los títulos mesiánicos: Hijo de Dios, Hijo del hombre, primogénito, unigénito, Cristo, Mesías. Y para nosotros esas palabras no cobran mayor sentido, porque uno, no hacen parte de nuestro diario vivir, y como no tenemos el concepto claro, pues simplemente creemos que cuando dice Hijo de Dios es como decir Hijo de Daniel, y creemos que simplemente es una expresión. Pero sucede que en el mundo del primer siglo, la expresión Hijo de Dios, todo judío que expresaba la frase Hijo de Dios, que en hebreo es Ben David, ese es hijo de David, expresaba la frase Hijo de Dios, estaba haciendo referencia a que Jesucristo en esencia era el Hijo de Dios y que creía que había descendido del Padre Celestial. No era un simple título. Entonces Juan, cuando escribe este capítulo, Juan está diciendo: nosotros creemos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por eso el Hijo de Dios. ¿Por qué razón mataron a Jesús? Porque Cristo se atrevió a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y para los fariseos y para los saduceos, eso era
una blasfemia. Porque para ellos que alguien se atribuyera el título de hijo de Dios era hacerse como Dios, y en la ley, en las interpretaciones rabínicas decía que quien se llegara a otorgar el título de hijo de Dios merecía morir. Y cuando Cristo dice yo soy el hijo de Dios, y cuando Cristo dice yo soy el hijo del hombre, y los fariseos tenían en su cabeza el capítulo de Daniel, cuando proféticamente habla del hijo del hombre, ellos dicen este hombre ha blasfemado. Por eso comenzaron a gritar dice blasfemia, y se rasgaron las vestiduras y le decretaron la muerte a Jesús, porque él se hizo como Dios. De hecho él es Dios. Entonces Juan está diciendo en efecto él es el hijo de Dios, en efecto él es Dios. Por eso él dice testificamos que Él es Dios y que Él procede del Padre, que el Padre envió al Hijo unigénito. ¿Les parece interesante? Ahora en el versículo 15, Juan testifica de su experiencia, pero en el versículo 15 Juan nos traslada ahora la responsabilidad a nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué quiere decir esa expresión de Juan? Los amigos testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen en Cristo, pero ellos dicen que Cristo no es Dios. O sea, ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios en el sentido escritural. Los amigos mormones, por ejemplo, dicen que Cristo es el hermano menor de Lucifer y no lo ven como Dios. Entonces, ¿qué es lo que Juan nos está trasladando a nosotros? Juan nos está diciendo que si yo confieso, que si yo creo que Jesús es Hijo de Dios, o sea, que Jesús es en esencia Dios, entonces Dios permanece en mí y yo en Dios. ¿Me hago entender? Ahora le hago la pregunta: ¿usted cree firmemente, posicionalmente, que Jesucristo es Dios? ¿Está convencido? Ahí radica la gran diferencia. Si yo no creo que Cristo es Dios, no hay salvación, porque la palabra dice que los que no crean en el unigénito de Dios, en el Hijo de Dios, el que no crea que Cristo es Dios, no verá salvación. Todo esto nos enseña Juan en este pasaje. Sigamos adelante. Y Juan en ese capítulo manifiesta que él conoció y que él creyó en el amor. ¿A quién conoció Juan? A Cristo. A Cristo, que es Dios. Colosenses dice que en Cristo está revelada la plenitud del Hijo del Padre Celestial. Uno de los discípulos le dijo: Maestro, muéstranos a Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien. Ahora vayamos al versículo 7, por favor. Esta es otra bomba. ¿Lo tiene? ¿Está ahí? Leámoslo. El 17, perdón. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ya lo entendimos, ¿sí o no? Ahora, mírenme aquí, no lo lean. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, ¿cómo? En que recibimos el Espíritu, en que hemos sido transformados, en que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y creemos que Él es Dios. En eso se ha perfeccionado. Ahora, cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida, el amor de Dios trae unas consecuencias, que es lo que Juan va a comenzar a hablar aquí. ¿Cuáles son las consecuencias del perfeccionamiento del amor de Dios en mi vida? ¿Qué traerá como consecuencia en mi vida el amor de Dios? Entonces, ahora sí, explicando eso, leámoslo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, mire, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otro trabalenguas, que si no lo explicamos, decimos tan bonito, pero no entendí ni papa. Comencemos pues. Hay 4 cosas muy interesantes. Dice Juan que el amor de Dios que se ha perfeccionado o que se está perfeccionando en mi vida tiene unas consecuencias, ¿cierto? Ven hasta ahí. ¿Cuál es esa primera consecuencia? Que tengamos confianza en el día del juicio. Juan, ahora sí. La Biblia nos habla que un día, no lejano, o sí lejano, porque no lo sabemos, la Biblia nos habla que un día todo ser humano que ha nacido en esta tierra estará de frente al trono de Dios para el gran juicio final. Todos nosotros, todo ser humano, los que están muertos, los que estamos vivos y los que morirán, un día estaremos en el juicio final. Y Juan dice, cuando estemos en el juicio final, ¿cómo vamos a estar? Confiados. ¿Cómo así? ¿Usted iría a un juicio confiado? Bien, entonces expliquemos qué significa eso. En la Biblia claramente dice que toda persona vamos a enfrentar un juicio y serán juzgados nuestros pecados y serán juzgadas nuestras obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, en el día del juicio habrán 2 grupos de personas. En el día del juicio final habrán los sentenciados y habrá otro grupo de personas que no serán sentenciadas, pero todos estaremos presentes en el juicio. ¿Quién estará presente en el juicio para recibir sentencia? Toda aquella persona que no haya creído que Cristo es Dios, que no haya creído en el Evangelio, que no haya aceptado la obra salvífica de Cristo, toda aquella persona que no haya creído esa verdad del Evangelio estará frente al juez supremo para ser sentenciada al castigo eterno. Y ese día no habrá escapatoria. Ese día no habrá indulgencia, ese día no habrá oportunidad de salvación. Ese día simplemente el juez le va a decir a aquellas personas: porque usted no creyó y no aceptó el mensaje de salvación, por esa razón usted es condenado. Y la Biblia utiliza en Apocalipsis capítulo 20-21, utiliza un verbo en el griego que es un verbo bastante fuerte, porque dice la Biblia en Apocalipsis que el Satanás, el falso profeta, el anticristo y los que sean sentenciados serán lanzados, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde nunca se apaga la llama. Ahora, la palabra que usan en griego no es como: Señor, tenga la gentileza y váyase. Y Dios no le dice a los ángeles: por favor, vaya, acompaña a fulano de tal. Lo que el verbo griego significa es como si usted cogiera a una persona y la levantara y la lanzara con toda la fuerza. Eso es lo que va a ocurrir el día del juicio, cuando el Señor decrete el juicio final de condenación eterna. En ese día habrán 2 grupos de personas: unos que serán lanzados a condenación eterna por no creer en el Hijo de Dios, como Juan lo está diciendo acá. El otro grupo de personas que estarán ahí en el juicio, pero que no serán sentenciadas. ¿Quién cree usted que son? La iglesia de Cristo. Los que partieron con Cristo, porque toda persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, el juicio de esa persona fue efectuado en la cruz del Calvario. Mi juicio, los juicios de mi pecado, por el hecho de creer en la obra de Cristo, yo fui juzgado en la cruz. Cristo vino a pagar los pecados. ¿En dónde? En la cruz.
Cristo fue juzgado en la cruz. Cristo fue sentenciado en la cruz. La paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por sus pecados y por mis pecados. En la cruz se efectuó el juicio. Pero la Biblia dice que el que no acepte y el que no crea y el que no reciba ese juicio tendrá que pagar sus propios pecados. Una persona se salva por creer en la obra completa y perfecta de Jesucristo. Amén. Entonces Juan dice que el perfeccionamiento del amor en mi vida me va a llevar para que en el día del juicio yo esté confiado. ¿Por qué el día del juicio puedo estar confiado? Porque simplemente ya fui perdonado. Ya mis pecados fueron perdonados. Ya mi juicio fue concretado en la cruz del Calvario. Ese día, como lo vemos en escatología bíblica, ese día la iglesia se irá con Cristo, gobernará con Cristo, vendrá a milenio, y ese día la iglesia estará ahí, acompañando al juez supremo. Ese día, Cristo será el juez supremo. Cristo vino como Mesías, como Salvador, volverá a recoger su iglesia, pero ese día conoceremos los atributos del juez. Siguiente cosa que dice Juan. Juan dice que tenemos la confianza en el día del juicio. Dice lo siguiente: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces pudiéramos decir que somos diositos, porque como Él es Dios, así somos nosotros, ¿cierto? Si lo leemos así fácilmente caeríamos en esa herejía. No, aquí no está hablando de eso. ¿Cómo es Cristo? Santo. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Pues como Él es santo. ¿Cómo somos nosotros en este mundo? Santos. Usted dirá, pero es que yo peco. ¿A usted quién le dijo que el santo no peca? Si los santos pecamos. Eso dice Juan. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre Celestial. ¿Sabía usted que los santos pecan? ¿Aquí cuántos son santos? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, consagrado para. Si usted creyó en Cristo y usted aceptó la obra de Cristo, simplemente quiere decir que yo fui apartado para Cristo. Fui consagrado para Cristo. Eso se llama santidad. Ahora vivo para Cristo. Eso es lo que significa santo. Y Juan está diciendo, yo voy a estar confiado en el día del juicio porque yo he sido apartado para Cristo. Amén. Para mí en el día del juicio no habrá condenación porque yo he sido preservado por Cristo. Yo he sido guardado por Él. Ahora viene otra cosa muy interesante, se me acabó el tiempo. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué está hablando Juan ahí? Juan sí, francamente, hermano, ¿sí? Desocupó la cabeza en poquitos versículos. ¿De qué temor habla la Biblia? ¿De cuál temor? ¿El temor de pasar la calle? ¿El temor de montar en avión? ¿El temor de hacer un negocio? ¿Estará hablando de ese temor? ¿El temor de casarme? ¿De qué temor estará hablando el apóstol Juan? No habla de esos tipos de temores. Aquí Juan está hablando, y Juan viene hablando del día del juicio y de una sentencia final. Así que lo más probable y lo más seguro es que Juan está hablando del temor que conlleva a una persona a la eternidad sin Cristo. A ese temor, a ese terror que es vivir sin Cristo, a ese terror, a ese espanto que es pasar una eternidad en el infierno, condenado y siendo castigado, sin tener la más mínima posibilidad y oportunidad de salir de ahí. Por eso
No estamos a favor de la doctrina del purgatorio ni de las indulgencias, porque la Biblia enseña claramente: quien va al infierno de ahí no puede salir nunca, jamás. ¡Qué engaño! Pretender que por rezar, que por pagar, que por depositar plata voy a sacar a mi familiar del infierno, cuando en la Biblia dice que quien va al infierno de ahí jamás va a salir. Y quizás cuando Juan dice que el amor echa fuera el temor, es la angustia, es el terror de entender y comprender lo que significa una eternidad sin Cristo. Para mí, es mi opinión personal, como Juan escribió Apocalipsis, Juan en Apocalipsis habla de los terrores, de los horrores. Si usted lo ha leído en Apocalipsis, dice que llegó el primer terror, llegó el segundo terror, y quizás Juan también está diciendo que nos quiere librar del tiempo de la ira de Dios, del tiempo de los juicios de Dios. Así que el amor que es Cristo, el amor que se ha manifestado en nosotros, el amor que se ha perfeccionado en nosotros, nos libra del temor, del terror, del juicio y del castigo de Dios. Amén. Porque mi juicio, ¿dónde fue? En la cruz del Calvario. Yo quiero que usted tenga presente todas estas enseñanzas doctrinales, hermano. Y por último, el temor que conlleva a un castigo. Juan dijo que hay un temor que conlleva al castigo. Yo quiero que volvamos a leerlo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuántos van a estar en el día del juicio? No, yo no pienso ir. No se preocupe, que lo van a llevar. La Biblia dice que el mar entregará a los muertos. La Biblia dice que las tumbas se abrirán y los muertos se levantarán. Así que el castigo eterno será en cuerpo. Lea la Biblia, hermano. Cuando Cristo venga, los hijos de Dios resucitarán en un cuerpo transformado. Y en el momento del juicio, todos los miles y millones de personas que han pasado por esta tierra resucitarán en un cuerpo y estarán delante de Dios en un cuerpo. Y todos aquellos que se han negado a adorar a Dios y a arrodillarse a Dios, ahí es cuando Juan dice: en ese día toda rodilla se doblará delante de Dios. Muchos se arrodillarán a Dios ese día para reconocer a Dios, pero será demasiado tarde. Qué duro esto, ¿sí o no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quizás Juan está hablando aquí del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo creo que Juan está hablando acerca de ese tema tan interesante. ¿Por qué razón? Solamente hay un pecado que Dios no perdona. Solo uno. Los demás Dios los perdona. Y Juan habla aquí de un temor que lleva a castigo. De un temor que lleva a castigo. ¿Cuántas personas han rechazado voluntariamente a Dios? ¿Cuántas personas, como mi papá testificó hace 8 días, a cuántas personas se les ha hablado de Cristo, son conscientes de la verdad de Cristo y simplemente dijeron: no me interesa, no quiero participar del evangelio? En ese momento, cuando una persona
Escúcheme esto, cuando una persona es consciente de la condenación, es consciente de la salvación, es consciente del evangelio, es consciente de la cruz, es consciente que se debe arrepentir, es consciente que debe creer y decide voluntariamente no hacerlo y permanecer en su estado de incredulidad, eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Y quien comete el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Así de grave es la cosa, hermano. No es que yo me acerco a Dios hoy sí, mañana no y juego con Dios. No, las cosas con Dios son supremamente serias. Y quizás Juan aquí está diciendo que esa decisión personal de negarse a seguir a Cristo es esa consecuencia que va a traer castigo. ¿Cuál castigo? El castigo eterno. Que ha repudiado el llamado a la salvación. Una persona que rechaza el mensaje de la salvación ha entrado lamentablemente en un estado de eterna condenación. Cuando Dios le habla a alguien para salvación, esa persona debe tomar una decisión. No cambiar de religión, seguir a Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de cambiar de religión, se trata de creer en la obra perfecta y completa de Cristo. Amén. Y cuando yo creo en la obra completa y perfecta de Cristo, pues mis comportamientos religiosos se van alineando. Porque muchos han dejado de ser católicos y se han vuelto evangélicos y siguen en las mismas. Y muchos evangélicos se han vuelto católicos. Y muchos han ido para muchas iglesias cambiando de religión, creyendo que el cambio de religión me va a llevar al cielo, y eso es totalmente falso. Quiero que se quede con esta frase y terminamos. El amor de Dios revelado en la persona de Cristo, testificado por el Espíritu Santo, son nuestra garantía de plena salvación, sabiendo que el juicio de nuestro pecado fue recibido por Cristo y que en el día del juicio estaremos confiados porque seremos preservados por Cristo. Amén. ¿No se emociona? A mí sí me emociona eso, hermano. Saber que la obra de Cristo, hermano, me garantiza una vida eterna al lado de Cristo. Entonces léalo para terminar y oramos. El amor de Dios revelado en la persona de Cristo, testificado por el Espíritu Santo, son nuestra garantía de plena salvación, sabiendo que el juicio de nuestro pecado fue recibido por Cristo y que en el día del juicio estaremos confiados porque seremos preservados por Cristo. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por el regalo de la cruz. Gracias por el regalo de la cruz, Señor. Hoy queremos conmemorar y celebrar con la cena, Señor, ese regalo precioso, ese regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor amado. Hoy queremos, Señor, decir con este acto, Señor, que creemos en esa obra perfecta, en esa obra consumada, en esa obra maravillosa, Señor, que fue expuesta en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu Espíritu Santo. Gracias por perfeccionar el amor en nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos, amado Padre Celestial.